La historia de los santos inocentes se remonta a los primeros años de la vida de Jesucristo, cuando el rey Herodes, vencido por el miedo a perder su trono, decretó la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Estos pequeños mártires fueron los primeros en derramar sangre por Cristo. El relato está registrado en el Evangelio de San Mateo, que describe cómo los magos de Oriente llegaron a Jerusalén guiados por una estrella, anunciando el nacimiento del rey de los judíos. Herodes, alarmado, disimuló su preocupación y pidió a los magos que le informaran del paradero del niño para poder también adorarlo. Sin embargo, los reyes magos fueron advertidos en sueños que no volvieran con Herodes, y tras encontrar al niño Jesús, partieron hacia sus tierras por otro camino. Al darse cuenta de que había sido engañado, Herodes se enfureció y ordenó matar a los niños, en un intento desesperado por eliminar al rey recién nacido. La Sagrada Familia, alertada por un ángel, huyó a Egipto, protegiendo al niño Jesús de la masacre. Los pequeños que no tuvieron tanta suerte y fueron asesinados por orden de Herodes son conocidos como los santos inocentes, honrados como mártires desde los inicios del cristianismo. La Iglesia reconoce en estos pequeños mártires la pureza y la inocencia de quienes murieron sin siquiera conocer a aquel por quien dieron su vida. Su fiesta litúrgica se celebra el 28 de diciembre, destacándose como un día de reflexión sobre la vida, la inocencia y el sufrimiento de los más vulnerables. La tragedia de los santos inocentes simboliza también el enfrentamiento entre el reino de Dios, representado por Jesucristo, y los poderes del mundo, simbolizados por la crueldad de Herodes. Es un recordatorio de que la llegada de Cristo trajo redención, pero también resistencia y persecución. Herodes, rey de Judea, es descrito en las Escrituras y en la historia secular como un gobernante astuto pero paranoico y brutal. Temiendo perder su autoridad, no dudó en cometer atrocidades, incluido el infanticidio, para preservar su poder. Los historiadores estiman que el número de niños asesinados durante la masacre no fue numeroso, debido a la pequeña población de Belén en aquella época. Sin embargo, cada una de estas vidas representa un testimonio de fe y un sacrificio que hace eco de la tradición cristiana. El martirio de los santos inocentes pone de relieve la fragilidad de la vida humana y la injusticia del poder tiránico. Estos pequeños mártires se convirtieron en un poderoso símbolo de la lucha contra la opresión y la victoria de la inocencia sobre la violencia y el pecado. En la liturgia, los santos inocentes son celebrados con vestiduras rojas, que simbolizan la sangre del martirio. Su ejemplo es un recordatorio constante de que el sacrificio en el nombre de Cristo no conoce barreras de edad o comprensión. Los primeros cristianos veneraban a los santos inocentes como testigos silenciosos de Cristo. A pesar de su temprana muerte, fueron elevados a la categoría de santos por la Iglesia, reconociendo en ellos una gracia especial que les confería la gloria del cielo. A lo largo de los siglos, la devoción a los santos inocentes se extendió por todo el mundo cristiano. Se les dedicaron iglesias, y su historia se transmitió como lección de fe, coraje y pureza ante la adversidad. Los padres de la Iglesia reflexionaron a menudo sobre el significado teológico del martirio de los santos inocentes. San Agustín, por ejemplo, vio en ellos un testimonio del triunfo de la gracia divina sobre las fuerzas del mal, incluso en las circunstancias más trágicas. La fiesta de los santos inocentes también invita a los fieles a meditar sobre el carácter sagrado de la vida. Estos pequeños mártires nos recuerdan la responsabilidad de proteger a los inocentes y luchar contra cualquier forma de violencia o injusticia que amenace a los más frágiles. La huida a Egipto, que salvó a la Sagrada Familia, es un episodio que pone de relieve la divina providencia en acción. María y José, obedientes al mensaje del ángel, enfrentaron los desafíos de un arduo viaje para garantizar la seguridad del Salvador. La tradición cristiana conserva muchos detalles simbólicos sobre la fuga y la masacre. Algunos relatos apócrifos y devocionales mencionan milagros ocurridos durante el viaje de la Sagrada Familia, reforzando la presencia constante de Dios en su misión. El episodio de los santos inocentes también resalta el contraste entre la humildad del nacimiento de Cristo y la brutalidad del mundo que vino a redimir. Este contraste
sigue siendo un tema central en la meditación cristiana a lo largo de los siglos. Además del contexto histórico y espiritual, los santos inocentes han inspirado a artistas a lo largo de los siglos. Pintores, escultores y músicos han retratado su conmovedora historia, utilizando el arte como medio para expresar la fe y la devoción a estos pequeños mártires. Obras como La matanza de los inocentes de Peter Paul Rubens capturan el dolor y la tragedia de este episodio bíblico. La intensidad emocional de estas representaciones artísticas refleja la profunda compasión que la Iglesia siempre ha tenido por los más vulnerables. La historia de los santos inocentes también nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. A pesar de la crueldad de Herodes, la misión de Cristo continuó, trayendo salvación al mundo y redimiendo todo sufrimiento humano. La memoria de los santos inocentes sigue siendo un llamado a la conversión y a la compasión. Nos desafían a reflexionar sobre las injusticias contemporáneas y a actuar a favor de los inocentes de nuestro tiempo, especialmente los niños que son víctimas de la violencia y el abandono. En la espiritualidad cristiana, los santos inocentes son vistos como poderosos intercesores ante Dios. Su pureza y sacrificio los convierten en ejemplos de confianza total en la divina providencia, inspirando a los fieles a buscar la santidad. La celebración litúrgica de los santos inocentes varía en diferentes partes del mundo, pero su esencia sigue siendo la misma, un homenaje a la santidad de la vida y al triunfo del amor sobre el odio. Se les sigue recordando con oraciones y actos de caridad. La tragedia de la masacre de Belén nos desafía a reconocer a los Herodes modernos que todavía amenazan la dignidad y la vida de personas inocentes. Es un recordatorio de que la lucha por la justicia y la protección de los vulnerables es una tarea continua para los seguidores de Cristo. La historia de los santos inocentes no es solo un episodio del pasado, sino un mensaje atemporal. Nos enseñan que la verdadera fuerza está en la pureza y la fidelidad a Dios, incluso ante la mayor adversidad. La historia de los santos inocentes tiene también un profundo significado escatológico. Al ofrecer su vida, incluso sin conciencia del sacrificio, estos niños prefiguran a los mártires de la Iglesia y la victoria definitiva de Cristo sobre el mal y la muerte. Desde los primeros siglos, los santos inocentes fueron venerados como primicias de la redención. Su muerte es vista como un testimonio temprano del poder salvador del niño Jesús, que vino a rescatar a la humanidad. Los registros de la Iglesia muestran que su memoria ha sido honrada desde el siglo IV. Varios sermones de los padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, resaltan el papel único de estos mártires en el plan divino de salvación. Además de la dimensión espiritual, la masacre de los santos inocentes también pone de relieve los desafíos políticos y sociales de la época de Jesús. La opresión de Herodes ilustra la resistencia de los poderes humanos a la llegada del reino de Dios. También es significativo el simbolismo de la huida a Egipto. Representa la protección divina sobre el Salvador y la continuación de la historia de la salvación, que comenzó con el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Los santos inocentes, aunque mudos, se convierten en anunciadores del Evangelio. Su martirio nos recuerda que la fidelidad a Cristo no depende de la capacidad humana, sino de la gracia divina que actúa en cada circunstancia. La Iglesia enseña que estos pequeños mártires, incluso sin el uso del bautismo sacramental, fueron santificados por el bautismo de sangre. Esto demuestra la infinita misericordia de Dios, que acoge a quienes mueren por su causa. El Día de los Santos Inocentes es también un momento para orar por los niños de todo el mundo, especialmente aquellos que sufren de pobreza, violencia y explotación. Es una invitación a la solidaridad y a la acción concreta a favor de los indefensos. La devoción a los santos inocentes incluye prácticas como misas especiales, procesiones y vigilias de oración. Estas celebraciones resaltan el papel de los mártires en la construcción de la Iglesia y su intercesión ante Dios. La tragedia de Belén resuena en los tiempos modernos, donde millones de niños siguen siendo víctimas de la guerra, el abuso y la discriminación. La memoria de los santos inocentes desafía a la humanidad a proteger y valorar la vida de los niños. El testimonio de los santos inocentes también nos recuerda la belleza de la inocencia,
En la teología cristiana, la inocencia es vista como una participación en la pureza de Dios, y estos mártires son un reflejo de esta sublime virtud. En el mundo artístico, además de pinturas, se compuso música litúrgica en honor a los santos inocentes. Las canciones tradicionales y los himnos medievales celebran la pureza y el sacrificio de estos niños en melodía y poesía. La canción Vox in Rama es una de estas composiciones inspirada en el dolor de Raquel, mencionada en el Evangelio llorando por sus hijos. Este lamento expresa la angustia de toda madre que pierde un hijo, pero también apunta a la esperanza en la resurrección. El nombre de Raquel mencionado en el Evangelio está vinculado al lamento por el Israel exiliado, pero también adquiere un significado profético en la nueva alianza. Las lágrimas de la madre simbolizan el sufrimiento humano que será redimido por el Mesías. La matanza de los santos inocentes recuerda la lucha constante entre el bien y el mal. Así como Herodes intentó destruir el plan divino, fuerzas contrarias a la voluntad de Dios continúan manifestándose a lo largo de la historia humana. Sin embargo, el ejemplo de los santos inocentes nos da esperanza. Nos recuerdan que incluso en medio de la persecución y el dolor, el triunfo de Dios está asegurado y su amor nunca será derrotado. En la historia de la Iglesia, los santos inocentes son mencionados a menudo en los sermones como ejemplos de fe silenciosa. Su memoria inspira a los fieles a ofrecer su vida, incluso en las cosas más pequeñas, al servicio de Dios. La celebración litúrgica del 28 de diciembre incluye lecturas y oraciones que enfatizan el valor de la vida y el poder del martirio. Es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con los principios del Evangelio. En algunas culturas, la fiesta de los santos inocentes está marcada por tradiciones populares que mezclan alegría y reflexión. En países como España, el día se asocia al juego, pero siempre con un tono de respeto a la memoria de los niños mártires. Estas costumbres, aunque variadas, revelan la influencia duradera de los santos inocentes en la cultura cristiana y la imaginación popular. Siguen siendo figuras de inspiración y devoción en todo el mundo. En muchos lugares, las iglesias y capillas dedicadas a los santos inocentes se convirtieron en lugares de peregrinación y oración. Estos santuarios son testigos vivos de la fe y el amor que estos mártires siguen inspirando. El episodio de los santos inocentes nos lleva también a reflexionar sobre la llamada de cada cristiano al martirio espiritual. Incluso si no enfrentamos persecución violenta, estamos llamados a dar testimonio de Cristo en todas las circunstancias. La espiritualidad de los santos inocentes está profundamente ligada a la sencillez y la entrega total a Dios. Nos enseñan que la verdadera grandeza reside en la humildad y la confianza en la divina providencia. Al celebrar a los santos inocentes, la Iglesia reafirma su compromiso de defender a los más frágiles. Esta fiesta nos invita a ser instrumentos de paz y protección para todos aquellos que, como ellos, dependen del cuidado de los demás. La imagen de los santos inocentes en los brazos de Dios Padre es un reconfortante recordatorio de que incluso ante la injusticia y el dolor, quienes confían en Dios encontrarán la plenitud del gozo en su presencia. Así, los santos inocentes siguen siendo un faro de esperanza para la Iglesia y el mundo. Su historia no solo conmueve, sino que también transforma, invitando a todos a una vida de santidad y amor. Sus voces silenciosas resuenan a través de los tiempos, proclamando la gloria de Dios y llamando a los fieles a permanecer firmes en su fe, incluso frente a las mayores pruebas. En cada misa celebrada el 28 de diciembre, la Iglesia reafirma la certeza de que el sufrimiento de los inocentes nunca es en vano. Él se transforma en gracia, y la sangre de los mártires es semilla de fe. Los santos inocentes, que murieron antes incluso de pronunciar el nombre de Jesús, nos recuerdan que el amor de Dios es universal y abarca incluso a aquellos que, por circunstancias humanas, nunca pudieron conocerlo plenamente. Su sacrificio es un poderoso recordatorio de que cada vida tiene un valor infinito a los ojos de Dios. Nos invitan a respetar y proteger la dignidad de cada persona, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Los santos inocentes, aunque desconocidos por el mundo de su tiempo, son exaltados como héroes de la fe en el reino de los cielos. Su historia es un testimonio de la inversión divina.
Los que son pequeños e insignificantes para los hombres se vuelven grandes ante Dios. La fiesta de los santos inocentes nos lleva a una profunda reflexión sobre la misión de Cristo, que vino a traer vida, pero enfrentó oposición desde el principio. La persecución de los pequeños mártires prefigura la resistencia que el Evangelio enfrentará en el mundo. En su homilía sobre los santos inocentes, San Agustín las llamó flores del martirio, destacando la pureza de su sacrificio. Explicó que aunque no tenían palabras, sus vidas proclamaban la gloria de Cristo. La mención de Raquel llorando por sus hijos, según el Evangelio de Mateo, conecta la masacre de los inocentes con la historia de Israel. El llanto de Raquel simboliza el lamento del pueblo elegido, pero también señala el consuelo prometido por Dios. Al recordar a los santos inocentes, estamos llamados a reconocer las formas contemporáneas de sufrimiento infantil, el hambre, la guerra, la trata de niños y otras tragedias actuales evocan el grito de dolor que resuena desde Belén. La tradición de la Iglesia nos enseña que el sufrimiento nunca es en vano cuando se une a la cruz de Cristo. Los santos inocentes, al ofrecer su vida, fueron asociados al misterio redentor del Señor desde los primeros momentos de su encarnación. La memoria de estos pequeños mártires inspira movimientos de protección de la vida en varias partes del mundo. Son patrocinadores de iniciativas en defensa de los niños, simbolizando la lucha contra el aborto, la explotación y la violencia. En su sencillez, los santos inocentes nos muestran el poder transformador de la humildad. No realizaron grandes hazañas ni milagros, pero su entrega total a Dios marcó la historia de la Iglesia y del mundo. La presencia de los santos inocentes en el arte sacro es testimonio de su relevancia espiritual. Muchos artistas han retratado su historia con delicadeza y sensibilidad, captando tanto la tragedia como la esperanza inherente a su martirio. Las pinturas y vidrieras de iglesias de todo el mundo suelen mostrar a los pequeños mártires rodeados de ángeles, un recordatorio de que sus almas han sido recibidas directamente en la gloria celestial. La Iglesia enseña que los santos inocentes son intercesores especiales de las familias y los niños. Muchos padres, al bautizar a sus hijos, piden la protección de estos mártires sobre la vida de sus pequeños. Las Escrituras revelan que incluso en la oscuridad de la persecución, Dios siempre proporciona una salida a su plan. La huida de la Sagrada Familia a Egipto es un ejemplo de cuidado divino, que protege al Salvador y anuncia el triunfo de la luz sobre las tinieblas. El ejemplo de San José, que protegió a Jesús durante la masacre, es también una inspiración para todos los padres. Nos recuerda la importancia del cuidado amoroso y la obediencia a la voluntad de Dios en nuestras responsabilidades diarias. La huida a Egipto también resuena como un mensaje de esperanza para los migrantes y refugiados. La Sagrada Familia enfrentó las dificultades del exilio, como muchas familias enfrentan hoy, buscando seguridad y un futuro mejor. Los santos inocentes son como semillas plantadas en el suelo de la fe, que germinan para fortalecer a la Iglesia naciente. Su martirio es un recordatorio de que la fidelidad a Cristo a menudo requiere sacrificio, pero siempre resulta en gloria eterna. Además de la dimensión espiritual, la historia de los santos inocentes nos desafía a combatir las estructuras del pecado en nuestro mundo. La opresión y el abuso de poder siguen generando sufrimiento, especialmente para los más vulnerables. La celebración de los santos inocentes, incluso en su tristeza, es una celebración de la esperanza. Nos recuerda que el mal nunca tendrá la última palabra y que Dios siempre triunfará, trayendo justicia y restauración. Muchos santos y místicos de la Iglesia tenían gran devoción por los santos inocentes. Vieron en estos pequeños mártires un ejemplo de entrega total a Dios y una inspiración para soportar las dificultades de la vida. Los santos inocentes nos recuerdan que la vida cristiana es un llamado a la fidelidad, incluso cuando no comprendemos plenamente los planes de Dios. Nos invitan a confiar en la sabiduría divina en todas las circunstancias. La Iglesia sigue promoviendo la memoria de los santos inocentes como llamada a la santidad universal. Nos muestran que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es un don accesible a todos los que buscan vivir en la gracia de Dios. En el contexto pastoral, los santos inocentes son frecuentemente mencionados en la catequesis
sobre el martirio y la vida eterna. Ejemplifican que el cielo es la recompensa para quienes confían en el amor y la misericordia de Dios. La fiesta de los santos inocentes es también una invitación a la gratitud. Cuando recordamos sus sacrificios, estamos llamados a agradecer la protección de Dios y el don de la vida, que debe vivirse plenamente y en comunión con el Creador. La memoria de estos pequeños mártires es una profecía de esperanza para todos los tiempos. Nos asegura que incluso ante las mayores tragedias, la gracia de Dios transforma el sufrimiento en victoria. El testimonio de los santos inocentes es un poderoso recordatorio del papel de los niños en la Iglesia. No son solo el futuro, sino también el presente del cuerpo místico de Cristo, con plena participación en la vida de fe. En sus celebraciones, los fieles están invitados a reflexionar sobre el misterio de la redención, que incluye tanto la alegría de la Navidad como el sacrificio del Calvario. Los santos inocentes nos ayudan a comprender esta profunda unidad en el plan de salvación. La conexión entre la Navidad y el martirio de los santos inocentes nos invita también a mirar el nacimiento de Cristo con ojos de fe. Vino como signo de contradicción, desafiando al mundo y llamando a todos a la conversión. La devoción a estos pequeños mártires se convirtió en una fuente de fortaleza para las comunidades cristianas perseguidas. En muchas partes del mundo, su memoria se celebra como señal de que la fe nunca será derrotada por las fuerzas del mal. La Iglesia nos anima a imitar la pureza y la confianza de los santos inocentes en nuestras vidas. Nos muestran que la verdadera grandeza está en vivir y morir por Cristo, sin importar nuestra edad o condición. Los santos inocentes, con sus vidas breves pero significativas, son un recordatorio de que todo ser humano es amado y valorado por Dios. Su historia es una invitación a reconocer la dignidad inalienable de cada persona. Al final de cada celebración, en honor de los santos inocentes, la Iglesia proclama la esperanza de que, como ellos, todos los fieles algún día se unan a Dios en la gloria eterna. Son un signo de la victoria definitiva del reino de los cielos. La historia de los santos inocentes contiene un mensaje de fortaleza y resiliencia, mostrando que Dios nunca ignora el sufrimiento de los pequeños. En el plano divino, incluso las tragedias encuentran sentido y redención. La huida de la Sagrada Familia a Egipto resuena también como testimonio de fe y valentía. María y José, al confiar plenamente en la guía divina, se aseguraron la protección del Salvador y llevaron a cabo la voluntad de Dios con humildad. Los santos inocentes son como luces que brillan en la oscuridad del pecado humano. Incluso sin palabras o acciones conscientes, sus vidas ofrecen un poderoso testimonio del valor de la inocencia y la importancia de confiar en Dios. En el contexto actual, la celebración de los santos inocentes sigue siendo un llamado a defender los derechos de la infancia. La Iglesia nos invita a proteger a los niños contra toda forma de explotación, abuso y abandono. El simbolismo de los santos inocentes va más allá del martirio físico. Representan a todas las víctimas inocentes de la historia y hacen un llamado a la humanidad a construir un mundo más justo y compasivo. Muchos teólogos y eruditos ven en los santos inocentes un paralelo con el sacrificio de Cristo. Así como Él murió para redimir a la humanidad, ellos también dieron su vida para presenciar la llegada del reino de Dios. La Iglesia Oriental celebra a los santos inocentes con gran solemnidad, vinculando a menudo su memoria a la fiesta de la Natividad. Esta práctica enfatiza la conexión entre el nacimiento de Cristo y el costo del discipulado. En muchas culturas, el Día de los Santos Inocentes está marcado por actos de caridad. Las donaciones a orfanatos, la ayuda a niños necesitados y el apoyo a proyectos sociales son formas prácticas de honrar a estos pequeños mártires. La celebración litúrgica del 28 de diciembre nos recuerda que la vida es un regalo precioso y que cada niño es una expresión única del amor de Dios. Los santos inocentes nos invitan a valorar y proteger este don con dedicación y respeto. A lo largo de los siglos, los santos inocentes han inspirado movimientos pro vida en todo el mundo. Se convirtieron en iconos de la lucha contra el aborto y defensores de la dignidad innegociable de toda vida humana. En muchos lugares de peregrinación, la devoción a los santos inocentes atrae a fieles que buscan consuelo y esperanza.
Sus testimonios son una fuente de inspiración para quienes enfrentan dificultades y persecución en sus propias vidas. La memoria de los santos inocentes es también una oportunidad de renovación espiritual. Nos enseñan a entregar nuestra vida a Dios, confiando en que incluso en las circunstancias más difíciles, su amor prevalecerá. La fiesta de los santos inocentes es también un momento de solidaridad. Al recordar el sufrimiento de los pequeños mártires, estamos llamados a unirnos en la oración y en la acción a favor de los niños de nuestro tiempo que aún enfrentan tantas dificultades. La Iglesia nos recuerda que a pesar del dolor y la pérdida, siempre hay esperanza en el plan de Dios. Los santos inocentes señalan la victoria final de Cristo y la restauración de todas las cosas para su gloria. Al concluir la reflexión sobre los santos inocentes, nos lleva a un profundo sentimiento de gratitud. Son ejemplos de la gracia divina en acción y nos invitan a vivir con la misma pureza, humildad y confianza en el amor de Dios.